Hola amigos ludópatas, sean bienvenidos a este segundo video de 3 sobre el review que estamos haciendo de Catán. Antes de empezar los invito a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video, dejarnos un comentario y seguirnos en Facebook e Instagram para que chequen las bases sobre el giveaway que estamos haciendo de un juego base de Catán. En este video revisaremos a detalle cómo se juega y sus reglas. Así que acompáñennos al mundo de la isla misteriosa. Pues bueno amigos, empecemos a explicar cómo se juega Catán. Ya habíamos dicho que era un juego recomendado para edades de 10 años en adelante y de 3 a 4 jugadores. Una partida promedio puede durar de 1 hora a 1 hora y media, dependiendo qué tan rápidos sean los turnos de cada jugador. Y lo primero que hay que explicar es el setup inicial del juego. En el setup inicial del juego, lo primero que se hace es poner el marco de la isla, completarlo, cada una de sus partes, que son estas son las partes del marco de la isla, y cada una de ellas tiene un numerito en el extremo. Por ejemplo, va del 1 al 6 para que coincidan estos números y quede en el orden en el que debe de estar. Entonces, por ejemplo, esta que tiene el 1 debería ir con esta que también tiene el 1 y así subsecuentemente. Y así lo vamos armando. El 1 con el 1, 6 con el 6, 5 con el 5, el 4 con el 4 y finalmente la última pieza, que es el 3 y el 2. Esto constituye el marco de la isla, donde posteriormente se van poniendo al azar los hexágonos que tienen los recursos. Generalmente estos se revuelven y se van poniendo en el orden que vayan saliendo en sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, por ejemplo, este que tiene el recurso de arcilla se coloca como si fuera en el lugar de las 12, ¿no? De un reloj. Y así subsecuentemente. Lo interesante de esto es que te da un escenario diferente cada vez que se juega una partida de Catán. Si esto se hace al azar, vas a tener un escenario nuevo por cada partida que juegues, lo cual le da mucha rejugabilidad al juego. No se vuelve tedioso y no se vuelve pues predecible la estrategia que uno va a tomar en cada partida, porque pues uno se tiene que adaptar al escenario en cada una de las partidas que uno juegue. Luego se continúan colocando hacia el centro los hexágonos, hasta que finalmente queda el escenario de la isla de Catán, casi lista para jugarse. Así es como ya queda la isla. Se pone el ladrón, su posición inicial es el desierto, y ya de ahí se irá moviendo, como explicaremos un poco más adelante.
Para terminar el setup inicial del juego, se tienen que poner ahora el número que le corresponda a cada uno de los hexágonos. Y esto también tiene un orden y se va haciendo de acuerdo a las manecillas del reloj. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de los números que va a ir en cada hexágono, por enfrente tiene el número y por atrás tiene la letra del abecedario, del cual va a definir el orden en el que el número va a caer en cada hexágono, cada uno de estos números, ¿no? Entonces empezamos por la letra A y seguimos las manecillas del reloj y el orden del alfabeto para ir colocando cada uno de los números, ¿no? Entonces, pues, empezando aquí, se coloca la letra A, luego vendría la B, y así vamos a ir llenando hasta terminarnos las letras y los números que se le asignan a la isla, ¿no? Continúan C y D, siempre de afuera hacia adentro, como si fuera una espiral que va hacia adentro. Al colocar ya todas las letras, se dan vuelta para que ya se vea el número que está asignado a cada hexágono. Así finalmente queda la isla completa para que los jugadores empiecen a competir. Para designar quién inicia y elige color, se tiran dados. Se tiran los dos dados y el jugador que obtenga el resultado más alto es el que inicia eligiendo color e inicia turno en la isla. En este caso, vamos a suponer que el primer jugador elige el color azul. Y luego el de la izquierda elegiría entre el naranja, blanco y rojo. En este caso vamos a suponer que el jugador de la izquierda elegiría el rojo. Luego el de su izquierda el naranja y el último el blanco. Se reparten las fichas completas para cada jugador. Y así es como cada jugador obtiene ya un color para sus colonos y el orden en el que se empezará a jugar. Se le da una tabla de costos a cada uno de los jugadores por si quiere tener como referencia qué recursos se necesitan para construir, ya sean caminos, poblados o ciudades. Finalmente, para terminar el setup, uno de los jugadores, ya acordando previamente con los otros jugadores, se designa como el banco o la persona que irá repartiendo los recursos a medida que el juego vaya avanzando. El objetivo general del juego Colonos de Catán es obtener 10 puntos de victoria antes que tus contrincantes lo hagan. Para esto puedes construir más poblados, más ciudades, obtener puntos de victoria con cartas de desarrollo y en el camino puedes bloquear y robarles recursos a tus contrincantes. Por regla, el primer jugador elige dónde poner el primero de 2 poblados que tiene derecho
a poner en el inicio del juego. Sin embargo, no los pondrá los dos en el mismo turno, sino que solo pondrá uno. Por ejemplo, aquí, siempre acompañado de un camino, y el siguiente jugador a la izquierda pondrá también uno de sus poblados con un camino, así sucesivamente. El siguiente jugador a su izquierda, un poblado, un camino, y el cuarto jugador tiene derecho a poner sus dos poblados en su turno, ya que esto hace que el mapa se distribuya de una manera más equitativa y pueda elegir su segundo poblado antes que los demás jugadores. Al colocar el segundo poblado, cada uno de los jugadores recibirá los 3 recursos de los hexágonos que estén o esté en la intersección el poblado que haya elegido como segundo el jugador. Supongamos que pone su poblado en la intersección de estos 3 hexágonos. Entonces el banco le daría una piedra de recurso, una arcilla y un borrego. Subsecuentemente, el jugador naranja, a la derecha del jugador blanco, o del cuarto jugador al turno, pondrá su segundo poblado. Esto también hará de que el mapa se distribuya más equitativamente entre los jugadores. Y lo mismo aquí, tocarían los 3 recursos de los hexágonos en los cuales puso su segundo poblado. En este caso serían madera, borrego y trigo, correspondientes al jugador naranja. Y el jugador de la derecha ahora, es decir, el rojo, ahora pondría su segundo poblado con un camino, y también se le asignarían los recursos de la intersección en donde está su segundo poblado. Es borrego, arcilla y piedra para el rojo. Y ya por último, como el azul empezó eligiendo dónde poner su primer poblado, le toca al último poner su segundo poblado. De esta forma, cada jugador inicia con 2 puntos de victoria, equivalentes a el número de poblados que han colocado. Y esto se traduce en que cada participante empieza con 2 puntos de victoria y tiene que hacer 8 puntos de victoria para llegar a 10 y ser el ganador. El primero que hace los 10 puntos gana. Ahora, una regla muy importante en el Catán es la regla de la distancia. La regla de la distancia dice que cuando un jugador elige construir un poblado, vamos a suponer que el rojo quiere construir un poblado, este poblado no puede estar a menos de 2 ejes del poblado, de cualquier otro poblado. Es decir, el jugador rojo, si intenta construir aquí su poblado, no podría, porque solo hay un eje de distancia entre el poblado del jugador azul, por lo cual tiene que haber al menos 2 ejes de distancia
entre cualquier poblado o ciudad a la que se quiera construir. Aquí podría construirlo, ya que son dos poblados, y también hay dos ejes al poblado blanco que está aquí, ¿no? Aquí no. Aquí no. Siempre debe haber al menos dos ejes de distancia a cualquier otro poblado o ciudad, ya sea propia o de algún contrincante. Para poder conseguir más puntos de victoria, los jugadores pueden construir más poblados o ciudades o comprar cartas de desarrollo. ¿Cómo funciona esto? Cada uno de estos componentes tiene un precio y el precio es la combinación de alguno de los recursos que da la isla, incluyendo la carta de desarrollo, como lo indica la tabla de costos. Para construir una carretera, que es esta pieza, es la construcción más básica del Catán, se requiere un recurso de madera y uno de arcilla. Con estos dos recursos se le paga al banco, por así decirlo, y se puede construir una carretera en el lugar donde desee el jugador que la compró, siempre y cuando esté adyacente a uniones, es decir, puede construirla al lado de un poblado o al lado o adyacente a otra carretera propia, ya sea de esta construcción o de cualquier otra que tenga en la isla. En este ejemplo podría ser esta que está aquí en el 6-3, o al lado de esta carretera que está en el 6, también podría ser para acá. Las carreteras nunca se podrán construir cuando no estén adyacentes a alguna construcción propia del jugador o de algún otro jugador. Ahora, los poblados. Los poblados tienen un costo de una madera, una arcilla, un trigo y un borrego. Que son estos 4 recursos. Si el jugador posee estos 4 recursos y se los paga al banco, tiene el derecho de construir un poblado. Y como habíamos explicado en la regla de la distancia, su poblado puede ir en cualquier hexágono siempre que esté adyacente a una de sus construcciones. A diferencia de los dos poblados iniciales, la construcción de los demás poblados tienen que ir adyacente a una carretera que ya tenga el jugador y que cumpla la regla de la distancia. En este caso vamos a suponer que aquí el jugador azul ya construyó una carretera aquí, compra su poblado y lo puede colocar aquí. Entonces cumple con la regla de la distancia, que al menos hay 2 ejes al próximo poblado que haya o cualquier otro poblado que exista, y cumple que está adyacente a una carretera propia. En el caso de que sí tenga una carretera, pero ya exista un poblado de un jugador y el jugador quisiera construir aquí su poblado, no lo podría hacer, ya que no cumple la regla de la distancia. Solo habría
un eje de distancia y no lo podría hacer. Sin embargo, podría construir otra carretera para acá y construir aquí su poblado. Cumple con las dos reglas, que es estar adyacente a una de sus carreteras, y cumple la regla de la distancia para cualquier otro poblado que ya exista en la isla. También la tabla de costos te indica lo que valen en puntos de victoria cada una de las construcciones. Por ejemplo, la carretera no te da ningún punto de victoria, pero es necesaria para construir poblados y posteriormente ciudades. El poblado te da un punto de victoria, por lo cual en este caso el jugador azul llegaría a 3 puntos, ya que tiene 3 poblados. Y la ciudad te da 2 puntos de victoria. Esta tiene un costo de 2 trigos y 3 piedras. Construir una ciudad sobre, y esto es muy importante, sobre alguno de sus poblados que ya tenga construido en la isla. Es decir, no puede construir una ciudad sin antes construir un poblado. Es decir, no puede construir una ciudad donde no hay un poblado ya existente. Es decir, esto no se puede hacer. Al construirla tiene que retirar uno de los poblados que ya tenga y ahí en su lugar poner la ciudad. Y esto aumentaría en un punto de victoria el número de puntos de victoria que ya tenga el jugador. Es decir, de pasar a 3 puntos de victoria que tenían por 3 poblados el jugador azul, pasaría a 4, ya que sustituye este poblado y tiene esta ciudad. Entonces son 2 puntos de la ciudad más 1 por cada poblado que tenga, en este caso 2. Entonces tendría 4 puntos de victoria. El cuarto elemento que se puede comprar con recursos en el juego y que viene en la tabla de costo, y que curiosamente tiene una interrogación en cuántos puntos de victoria puede darte, es la carta de desarrollo. Esta es la carta de desarrollo y tiene un costo de un trigo, un borrego y una piedra. El jugador que posea estos 3 recursos y los pague al banco podrá adquirir una de estas cartas de desarrollo, las cuales les darán ciertas ventajas o poder tener ciertas acciones para ejecutar en el juego, las cuales veremos más a detalle más adelante. En este caso el jugador azul compra una carta de desarrollo. Ahora, a todo esto, ¿cómo se obtienen recursos adicionales a los del inicio de la partida? Pues bueno, cada uno de los jugadores, según su turno, tira los dados. Y el resultado de la tirada de dados indica qué casilla con qué número da recursos a los jugadores que tengan construcciones en las intersecciones de los ejes. Vamos a suponer que inicia el turno del jugador azul y cae un 6. Eso indicaría que todas las casillas que tengan el 6 pagarían recursos a los jugadores que tengan ya sea un poblado o una ciudad en alguna intersección. Esto quiere decir que para el blanco, el jugador blanco que tiene poblados en el 6 de borrego y en el 6 de trigo, le tocaría un borrego y un trigo. Al jugador naranja le tocaría un trigo por su poblado en la casilla del 6 de trigo. Y al jugador azul le tocaría un borrego por su poblado en la casilla del 6 de borrego. Como se habrán dado cuenta, los números en las casillas de la isla van del 2 al 12
pero el 7 no se encuentra en la isla. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando cae un 7, no se reparten recursos a ninguno de los jugadores. Aparte de no repartirse recursos a ningún jugador, los jugadores deben de contar si tienen más de 7 cartas de recursos en su mano. Y si tienen más de 7 cartas de recursos en su mano, deben de dar al ladrón la mitad, redondeando a favor del jugador, de las cartas que se tengan en mano. Por ejemplo, supongamos que el jugador azul tira un 7 y el jugador naranja tiene 8 cartas en su mano. Tendría que tirar la mitad de sus recursos, dárselos al ladrón y colocarlos en el banco. En este caso tendría que deshacerse de 4 cartas que el jugador naranja elija para dar al ladrón. En este caso tiraría 4 cartas que son de madera y se le da al banco. En caso de tener 9 cartas, el jugador tiraría la mitad redondeando a su favor. Es decir, si tiene 9 cartas, solo tiene que tirar 4 de las que elija. En este caso el jugador elige tirar las mismas 4 maderas. En el caso de que tuviera 10 cartas, el jugador tiraría 5. Si tuviera 11, seguiría tirando 5. Pero ya si tuviera 12, tira la mitad. Adicionalmente al robo de cartas por el ladrón a todos los jugadores que tengan más de 7 cartas, el jugador que haya tirado el 7, en este caso el jugador azul, puede elegir a dónde mover el ladrón y bloquear la casilla y el número que él elija. El jugador azul elige bloquear el número 6 y tiene derecho de robarle una carta de su mano, ya sea al jugador naranja o al jugador blanco, a cualquiera de los dos que él elija. No a los dos, solo a uno de los jugadores que esté en la casilla. En este ejemplo, elige robarle una carta al jugador naranja y esto debe hacerse al azar. En este caso, el jugador azul robaría una carta del jugador naranja y cada vez que se tire un 6 estará bloqueada esta casilla. Suponiendo que el jugador rojo en su turno tira un 6, esta casilla no repartiría un trigo al jugador naranja y al jugador blanco no les daría un trigo. Solo la casilla del borrego en el 6, porque no está bloqueada, repartiría un borrego al jugador blanco y un borrego al jugador azul. Cuando el ladrón está bloqueando una casilla en la cual se encuentra uno de tus poblados o ciudades, existen 2 formas de quitarlo de ahí. Una es tirando un 7 para mover al ladrón, o la otra es utilizando, si se posee una carta de desarrollo, se utiliza la carta del caballero, la cual te da derecho a mover el ladrón sin tener la necesidad de tirar un 7, moverlo a cualquier casilla que esté en la isla y bloquear un número, y adicionalmente robarle una carta al jugador que estés bloqueando.
En este caso, el jugador naranja, al usar su caballero, bloquearía la casilla 10 del jugador azul y le robaría una carta al azar del jugador azul también. Dado que los recursos siempre se tienen en mano y siempre son ocultos a los demás jugadores. Asimismo, las cartas de desarrollo no se juegan en mano y siempre deben estar boca abajo al lado del jugador que las posea. Como habíamos visto, cuando cae un número diferente al 7, se reparte recursos a los jugadores que posean construcciones en las casillas con el número. En este caso el 8. Si cae un 8, se repartiría un borrego del banco al jugador naranja pero como el jugador azul ya tiene construida una ciudad en la casilla del número 8 de borregos, ahora le tocarían 2 recursos, dado que ahora la ciudad produce más que un poblado, produce el doble de recursos. Entonces se le dan 2 al jugador azul. Ahora pasaremos a explicar las cartas de desarrollo. Como habíamos dicho en el unboxing, existen un total de 25 cartas de desarrollo que los jugadores pueden ir comprando durante el juego. Una carta de desarrollo te puede dar un punto de victoria equivalente a la construcción de un poblado, es decir, suponiendo que el jugador naranja compra una carta de desarrollo y le da un punto, esta se suma a los puntos que tenga construidos en el tablero. Es decir, el jugador naranja tiene 2 poblados equivalentes a 2 puntos de victoria y tiene uno más, llegando a 3 puntos de victoria por la carta de desarrollo que compró. Cabe señalar que estos puntos de victoria no necesariamente pueden ser mostrados a los contrincantes y se pueden quedar boca abajo durante todo el juego y pueden ser volteados para llegar a 10 puntos de victoria y ganar el juego, lo cual le da a un jugador la ventaja de no mostrar su carta de desarrollo hasta que gane o para ganar, y la puede tener boca abajo sin que los otros jugadores sepan realmente qué es. Otra de las cartas de desarrollo más importantes es la carta del caballero, que ya explicamos cómo funciona, y cada vez que se juega se va poniendo boca arriba y se pone al lado del jugador para llevar el conteo de cuántos caballeros ha jugado. En caso de que el jugador haya comprado suficientes cartas de desarrollo y jugado ya 3 caballeros, el primer jugador que juegue 3 caballeros es premiado con la carta del ejército de caballería, que te da 2 puntos de victoria adicionales a los que se tengan. Suponiendo que el jugador naranja obtiene esta carta, ya tendría en total 4 puntos de victoria por sus 2 poblados y esta carta, llegando a 4 en total. El tercer tipo de carta de desarrollo son las cartas de progreso. Estas te pueden dar ciertas ventajas sobre construcciones o recursos. La carta de progreso que te da ventajas sobre construcciones es que esta te da en su momento, cuando es jugada, la posibilidad de construir 2 carreteras sin pagarlas al banco.
Suponiendo que el jugador blanco ha comprado una carta de desarrollo y es la carta de carreteras, cuando la juega puede elegir 2 de cualquiera de estos 5 recursos. Puede elegir una madera o una piedra o cualquier combinación, o 2 del mismo inclusive, pero siempre 2, ¿no? Vamos a suponer que elige 2 piedras. La tercera carta de progreso, y una de las más importantes en el juego de Catán, a veces causante de romper muchas amistades, es la carta del monopolio. El jugador que elija jugar esta carta tiene el derecho de quitarles el recurso que él elija a todos los demás jugadores. Si el jugador naranja elige hacer monopolio de piedras, los otros 3 participantes tendrían que darles todos los recursos de piedra que posean. En este caso, el rojo le daría una piedra. El azul, como tiene puros borregos, no le daría ningún recurso de piedra. Y el blanco le daría su piedra. Si tuviera 2, le daría 2, o si tuviera 3, todas las que tuviese. Todos los jugadores se las tendrían que dar al jugador naranja. Una regla muy importante de las cartas de desarrollo es que en el turno en el que se compran no se pueden jugar, sino hasta el siguiente turno. Por lo pronto se compran y se mantienen boca abajo al lado de donde esté el jugador que la haya comprado. Como excepción, tenemos las cartas de puntos de victoria. Son las únicas que se pueden jugar una vez que se compran en el turno en el que se compraron, y solo para ganar. Es decir, si un jugador tiene 9 puntos y compra una carta de desarrollo y es un punto de victoria, en ese momento la puede jugar y gana. Ahora, otra de las reglas importantes de las cartas de desarrollo es que solo se puede jugar una por turno. Una vez más, a excepción de los puntos de victoria. Si se tienen 2 puntos de victoria boca abajo, el jugador no los ha jugado y llega a 8 puntos construidos, puede voltear sus 2 cartas de desarrollo de puntos de victoria para usarlas y ganar la partida con 10 puntos. Por último, explicaremos cómo se puede ganar la carta de la mayor ruta comercial. El primer jugador que logre hacer 5 caminos, en este caso como el jugador azul, al momento en que pone el 5.º camino seguido sin bifurcar, se hace acreedor a la carta de mayor ruta comercial y le da 2 puntos de victoria adicionales a los que ya tenga construidos en mesa. En este caso, por tener 2 poblados y una ciudad, tiene 4 puntos de victoria, pero con la gran ruta comercial llegaría a 6. Es importante hacer notar que si otro jugador hace 6 carreteras seguidas sin bifurcar, la carta de la mayor ruta comercial pasaría a manos del jugador rojo y el jugador azul volvería a tener 4 puntos. Los 2 puntos de victoria se le contarían ahora al nuevo dueño de la ruta comercial, en este caso el jugador rojo. ¿Qué significa bifurcar? Bifurcar una ruta sería poner un camino aquí. En este caso, este camino o carretera que está aquí no cuenta para la gran ruta comercial del jugador rojo. Asimismo, si el jugador azul decide construir una carretera aquí,
no cuenta para su ruta comercial de 5. Ahora que si el jugador azul construye 2 carreteras más sin bifurcar y llega a 7 carreteras seguidas, recuperaría los 2 puntos de victoria y la gran ruta comercial. La mecánica de los turnos de un juego estándar de Catán es que el jugador en turno tiene que tirar forzosamente primero los dados, se reparten los recursos, o en su defecto si cae un 7 toma efecto el ladrón, y después puede ya sea construir o la etapa de negociación, etapa de comercio. En la etapa de comercio, el jugador puede negociar con sus contrincantes, intercambiar recursos para después construir. Es decir, un jugador puede ofrecer ya sea 1 o 2 cartas o más de sus recursos por algún otro recurso en el que esté interesado. En este ejemplo, el jugador azul podría intercambiar, ofrecer a cualquier otro jugador de la mesa 2 borregos por 1 piedra, y el jugador naranja se la podría intercambiar. Otra forma de hacer comercio es comerciar contra el banco. Contra el banco se pueden cambiar 4 cartas de un mismo recurso por una de la que se elija. En este ejemplo, si el jugador azul no hubiese cambiado sus 2 borregos por 1 piedra, cambiaría 4 borregos por cualquier recurso de su elección, en este caso 1 piedra. Otra forma de comerciar contra el banco es a través de los puertos. Como se podrán haber dado cuenta, en el tablero existen algunos puertos que pueden tener algún símbolo representando un recurso o el símbolo de 3-1. Para poder hacer uso de los puertos necesariamente se tiene que tener un poblado o una ciudad en la intersección donde marcan los puertos. En este ejemplo, el jugador azul está en un puerto de 2 arcillas por cualquier otro recurso. En este caso, si el jugador azul tuviera 2 arcillas en su mano, podría intercambiarlas por cualquier otro recurso de su elección, ya que tiene un poblado en el puerto de 2 arcillas por cualquier otro recurso. Pagaría las 2 arcillas al banco y elegiría cualquier otro de los otros recursos disponibles. En este caso, el jugador rojo está en una de las intersecciones de puerto de 3x1, y suponiendo que en la mano del jugador existen 3 recursos de madera, adicional a los recursos que ya tuviese, podría cambiar estos 3 recursos de madera, ya que está en el puerto de 3x1, por cualquier otro de los recursos que quisiera. En la fase de comercio, es importante hacer notar que la regla dice que solo se puede intercambiar con el jugador en turno. Eso sería todo, amigos, en cuanto a las reglas y cómo se juega Catán. Eso es todo por el momento, amigos ludópatas. Espero les haya gustado el video y recuerden dejar cualquier duda en la sección de comentarios, suscribirse, activar la campanita, darnos un like y seguirnos en Instagram y Facebook, ya que ahí están las bases sobre el sorteo del juego base de Catán que estamos realizando. Nos vemos en el siguiente video.